Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma? Amigos que nos ven y que se conectan a través de YouTube o de Facebook, gracias por una vez más estar aquí con nosotros en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual, hablando del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y específicamente los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Y que bueno, ahora en un momento más les digo en dónde vamos y qué vamos a aprender en este día. Pero, pues una vez más, les doy las gracias y la bienvenida por ser parte de esto, por conectarse y ya estar listos para la clase que Dios nos va a enseñar hoy, ¿ok? Entonces, pues me gustaría que, pues como siempre, iniciemos con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseñe, que nos revele toda esta parte de la palabra que hemos estado aprendiendo y que creo que es de gran utilidad, ¿eh? Si tú lo sabes recibir y poner en práctica, bueno, tu vida va a ser llevada al siguiente nivel. Entonces, ¿me acompañas? Hacemos una oración. Padre, gracias te damos en esta hora y bendecimos tu nombre una vez más, dándote gracias por cada cosa que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, por las pruebas, por los procesos, por las cosas buenas, por las cosas no tan buenas, Señor, por lo que aún ha sucedido también. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo fiel, siempre lo serás. Te amamos, te bendecimos, en esta hora nos presentamos delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo sea enseñándonos esta palabra, revelándonos esta enseñanza, que sea tu gracia con cada uno de nosotros. Gracias te damos por este tiempo, te damos gloria, honra, alabanza y adoración, y que seas tú entre nosotros en cada uno de nuestros hogares y tu presencia enseñándonos. Aquí estamos listos y dispuestos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, pues ya estamos acá, listos, ¿verdad? Para escuchar la palabra, el mensaje de hoy, que como te decía, estamos hablando ya específicamente de los dones del Espíritu Santo. Ya hemos visto los primeros 4, ¿verdad? Que es el don de palabra de conocimiento, o palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Ya vimos profecía, que fue lo que terminamos la sesión pasada, hablando de la profecía. Vimos, la verdad, varias lecciones al respecto. Y en la última hablábamos de algunas recomendaciones respecto a la profecía, ¿verdad? Hablábamos de situaciones donde todos podemos profetizar, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? La profecía tiene que estar respaldada con la palabra de Dios, con las escrituras. Se juzga a la profecía, no al profeta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos saber que una palabra profética es de parte de Dios? Porque tiene el testimonio del Espíritu Santo, está de acuerdo con la Biblia, trae libertad y no temor ni dudas, ¿verdad? El profeta va a reflejar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y la verdadera profecía se cumple. Entonces, también la profecía glorifica el nombre de Cristo, habla de Cristo. Entonces, hablábamos de estas cosas y de las recomendaciones, de tener cuidado de reprender o regañar en medio de una profecía, de no profetizar tu propia doctrina o de lo que tú sabes. Hay gente que profetiza lo que sabe, ¿verdad? Si te contaron algo y tú, Dios me dio una palabra para ti de lo que te acaban de contar, entonces no va mucho por ahí. Tampoco es recomendable dar alaridos o chillar o hacer ruidos extraños cuando profetizas. Tampoco es así como entrar en un trance, porque eso no es de Dios, ¿verdad? Eso no va conforme a la palabra, es más sencillo. Entonces, y que tus problemas no influencien esto, ¿ok? ¿Cómo te preparas para esto? Ora, ten comunión con el Espíritu Santo, con la meditación de la palabra, con una entrega total en la alabanza y la adoración, y espera, escucha y luego hablas. Entonces, eso es parte de lo que hablábamos de la profecía, ¿verdad? No juzgamos al profeta. Dios usa a cualquier persona para poder dar una palabra. Usó una burra, ¿verdad? Con Balaam. Pero si juzgamos la palabra, la profecía en sí, en base a los parámetros que hayamos visto. Y el principal es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, ¿sabes? Si viene conforme a lo que dice la palabra de Dios, entonces es de Dios. Pero si no, entonces aguas porque a lo mejor puede ser una falsa doctrina. Tengamos cuidado con eso, ¿ok? Y bueno, pues vamos a continuar hablando y en relación, ¿te acuerdas que hicimos una clasificación
de los dones. Son 9 dones, los dividimos en grupos de 3. La Biblia no, ni Pablo ni la Biblia los clasifica así. Nosotros sí, por cuestiones de estudio, porque se relacionan entre sí. Estamos hablando de los dones de inspiración, ¿ok? Y entonces, en estos dones, hablamos ya de la profecía. Y ahora vamos a hablar de los siguientes dos que se relacionan. Hoy vamos a hablar de los dones como tal. Y en la siguiente sesión ya vamos a hablar del hecho ya específico de hablar en lenguas. Porque vamos a hablar del don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Están muy relacionados y uno va siempre pegado con el otro. Te he comentado en algunas otras sesiones que los dones se llevan entre sí, ¿verdad? Que hay dones que no operan solos, sino que necesitan de otro para llevarse a cabo. Y aquí el don de interpretación de lenguas va siempre con el don de lenguas. Pero vamos a hablar de estos y vamos a explicarlos, ¿ok? Entonces fíjate. En 1 Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aparte de la profecía, existen otros dones dentro de la clasificación de dones de inspiración, o también conocidos como de pronunciación, porque son los que expresan algo de parte de Dios. Es así como tenemos el don de hablar diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas, los cuales son manifestados por medio de una profecía o palabra dada. El mensaje o profecía expresados en una lengua extraña prepara a la congregación al hecho de que el Espíritu Santo les va a hablar. Aunque el don de hablar en lenguas y el don de interpretarlas es algo que generalmente va unido, sin embargo son dones muy particulares. Tiene cada uno su especialidad, ¿ok? Entonces, voy a ir hablándote de algunas cosas que en la siguiente sesión las vamos a reforzar, pero para que vayamos entendiendo a qué se refiere esto. Ya el hablar en lenguas como un don tiene un propósito específico, ¿ok? Entonces, sabemos que cuando oran por nosotros, y me voy a ir desde el principio, desde atrás, nada más para que nos quede más claro. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, ¿ok? Y la manifestación principal de que el Espíritu vive en ti tiene que empezarse a reflejar en tu carácter, en el fruto del Espíritu. Ajá, tu carácter tiene que ser moldeado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, o también dominio propio. Pero cuando tú buscas más de Dios, entonces puedes ser llenado o puedes ser lleno del Espíritu Santo aún más. Para eso se necesita orar por ti e imponer las manos, porque Pablo así lo especificaba. Entonces, a través de eso tú puedes experimentar una llenura sobrenatural del poder de Dios. Y en medio de eso, Dios da regalos, dones. Ajá. Y hablando de los dones espirituales, estamos hablando de todos estos dones. Pero aquí hay dos aspectos. Cuando tú eres lleno del Espíritu, puedes empezar a hablar diferentes géneros de lenguas. Dios es el autor de los idiomas, de las lenguas, de los dialectos, de todo esto, ¿sabes? Y entonces, acuérdate que en la Torre de Babel, él confundió las lenguas, porque dice que el hombre hablaba una sola lengua. Pero entonces, cuando vio la intención del hombre de construir una torre y de llegar hasta el cielo y querer ver a Dios y ser como Dios casi, entonces dice que él confundió y él repartió lenguas, ¿verdad? Entonces, en esto también quiero explicarte algo. Hay dos tipos de lenguas, las humanas, que son idiomas, dialectos, lo que vemos hoy, y las angelicales, el idioma del cielo, ajá, lo que se habla allá, que obviamente nosotros no entendemos, pero ya pronto estaremos allá y lo vamos a entender y vamos a recibir todo esto, ¿sabes? Porque Dios es el autor de eso. Dios nos dio boca, Dios nos dio lengua, nos dio un lenguaje y nos dio la forma de expresarlo, ¿sabes? Entonces, en este proceso, cuando eres lleno del Espíritu, se dice, y porque la Biblia sí lo marca muy claramente, que una de las principales manifestaciones de ser lleno del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. A algunos les causa temor. No es así que a fuerza todos tengan que hablar, pero sí es como una manifestación. Hay algunos que pasa el tiempo y hasta después hablan. Sí se necesita mucho fe, estar en comunión con Dios, buscar la presencia de Dios, dejarse llevar por Dios.
porque la gente a veces tiene miedo. Y aunque tenga el Espíritu de Dios, mientras tenga miedo, no deja fluir eso. Los pensamientos a veces te empiezan a traicionar. Y no va por ahí. Ya más adelante podemos estar hablando de estos temas para que tú puedas ser lleno del Espíritu. Que aquí lo importante cuando eres lleno del Espíritu es cómo lo reflejas en tu vida. Más que las manifestaciones. Algunos lloran, algunos ríen, algunos se caen, algunos cantan, algunos empiezan a hablar en otras lenguas. Es parte de... ¿Sabes? Aquí lo importante es que cuando el Espíritu Santo te llena, ¿qué onda con tu vida? ¿Sigues siendo el mismo o sigues siendo peor o sigues siendo mejor? Entonces, en este proceso vamos a entender que Dios nos da un don para hablar lenguas, pero que cuando adoramos a Dios y empieza a fluir eso, solamente nuestro espíritu se edifica, tú no entiendes lo que dices y es una conexión directa entre el cielo, Dios y tú, ¿sabes? Entonces, pero cuando ya estamos hablando específicamente del don, es cuando Dios te da la oportunidad de dar una profecía en otra lengua que tú no conoces, que tú no dominas. Lengua, dialecto, humana o angelical. Espero que vaya quedando claro toda esta explicación, porque sobre eso vamos a ir caminando. Y vamos a hablar precisamente primero del don de diversos géneros de lenguas. Esta es la capacidad dada por Dios para expresar un mensaje, es decir, profecía, en un lenguaje desconocido. Es una palabra de lo alto, que es específica para una persona o grupo de personas, y por el hecho de ser expresada en lengua extraña, debe ser interpretada para el entendimiento de los oyentes. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con la habilidad natural lingüística, la elocuencia de hablar o de una manera santificada de hablar. El don de lenguas es una manifestación sobrenatural o una expresión del Espíritu Santo por medio de los órganos vocales de la persona. Es una manifestación directa de lo milagroso, ¿sabes? Entonces, a mí me ha pasado que a veces, aún no tanto en público, sino orando por alguien específicamente, yo empiezo a hablar en lenguas. Entonces, aquí Pablo explicaba algo, porque hablando ya de la iglesia de Corinto, que es a quienes explica todo esto de los dones, ellos empezaban a dejarse llevar mucho por la profecía y por el hablar en lenguas y creían que eso era lo máximo y todo este rollo. Y en este proceso, pues cometían algunos errores al respecto. Entonces Pablo les decía, porque ya según ellos profetizaban en lenguas y ni quien los entendiera, ¿verdad? Pero Pablo dice, cuando tú vas a dar una palabra en lenguas, en un diferente idioma, en un diferente lenguaje, dialecto o lo que sea, a fuerza alguien lo tiene que interpretar, para que la gente sea ministrada, para que todos escuchen la palabra de Dios. Entonces, si alguien da una palabra, alguien más la tiene que interpretar, o la misma persona la puede interpretar. O sea, Dios te puede dar el don de lenguas y el don de interpretación. Y lo que estás hablando en una lengua extraña, después tú das la interpretación, el significado de. Pero, si solo hablas al aire, dice, pues entonces tú estás ministrando a Dios, tu espíritu es edificado, pero la persona que lo está viendo, las personas que no son edificadas porque no entienden, ¿ok? Y pasa, mira, a veces nos contaba un pastor que en una ocasión, y por ejemplo, no tiene nada que ver con saber idiomas. Una vez un pastor dio una palabra profética en otro idioma, pero alguien que estaba en ese lugar sí entendía porque sí conocía ese idioma. Ese pastor tampoco lo sabía. Él fue usado por el Espíritu para dar la palabra y se sorprendió por eso que hablaba y le dijo, ¿dónde aprendió esto, pastor? Dice, no, fue del Espíritu. Pero alguien que sí conocía. Ahora, te digo, pueden ser lenguas humanas o angelicales. O sea, puede ser cualquier tipo de idioma. Es un don del Espíritu y el Espíritu, entre más te comunicas con él, más fluye. Por eso a veces decimos, si tú quieres recibir a Dios, métete con Dios, adora, alaba a Dios, llénate de Dios. Porque a veces uno quiere recibir el poder, pero nada más está con los ojos pelones así esperando a ver a qué horas pasa algo. Y no es magia, no es así como que bibidi, babidi, pum, ya. No, es estar con Dios y buscar de Dios y llenar de Dios para recibir, ¿sabes? Entonces aquí Dios, a través de usar a una persona que habla diferente, una lengua extraña, una lengua que no conoce, que no ha aprendido, da una palabra, ¿ok? Entonces esa es parte de el don de lenguas, que es sobrenatural y que va a ser usado para un momento específico, una situación específica o un grupo de personas específicos. No nada más es así porque sí. Y bueno, ahora vamos a hablar del don de interpretación de lenguas.
Entonces, este don tiene la habilidad sobrenatural espontánea de interpretar el mensaje dado en otras lenguas, diferentes al lenguaje entendido por la gente presente, por quien lo está oyendo, ¿verdad? El apóstol Pablo aclaró este hecho. Dijo, por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interpreten. En 1 Corintios 14:13 dice esto. Aquí no dice que el que interpreta la profecía dada en otra lengua debe estudiar idiomas, a razón de que nadie lo comprende por el entendimiento natural. El mensaje tiene que ser revelado sobrenaturalmente. La misma interpretación debe ser dada inmediatamente para responder al mensaje en otras lenguas. Porque tampoco se trata de fórmulas. Tampoco es de rata, 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 rata. O decir, no sé. O sea, no se trata de decir ciertas frases o ciertas sílabas. No. Cada uno tiene un fluir diferente. Porque Dios es un Dios creativo. Porque Dios nos llena de su presencia. Y cada uno es usado. Depende de la forma en que tú te metes con Dios. Entonces aquí habla, si alguien tiene este don de hablar en lenguas, que alguien lo interprete. Si tú no tienes el don de interpretarlo, que alguien más lo interprete. Tú va una palabra en lenguas, entonces alguien más lo va a interpretar. Entonces no es que tengas que saber idiomas, porque son dones de revelación, dones de inspiración. Son dones de inspiración porque Dios te da el mensaje. Porque no, y ahorita te quiero explicar algo más, pero déjate, leo lo que sigue. Vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4 y te voy a explicar algo más respecto a la interpretación. Dice Hechos 2 del 1 al 4, que viene acá nuestra lección. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2 del 1 al 4. Por eso aquí, también esta es una de las pruebas cuando dicen que cuando eres lleno del Espíritu, una de las principales manifestaciones es hablar en otras lenguas, ¿ok? Entonces, y aquí por los discípulos fueron llenos de esto. La interpretación del mensaje en lenguas desconocidas no es por lo general una traducción, es decir, una traslación literal palabra por palabra de un idioma a otro. Una interpretación tiene mayor área de acción que una traducción. Interpretar significa explicar cómo, exponer, aclarar o desarrollar, mientras que traducir significa convertir o cambiar de un idioma a otro. Entonces, y eso es lo que te quería explicar. No se trata de traducir. Cuando tú conoces un idioma y, por ejemplo, ha pasado que, un ejemplo, va un predicador extranjero a la iglesia. No habla español. Pero entonces hay un intérprete. Hay alguien que... hay un traductor. Hay alguien que conoce el idioma y entonces traduce tal cual lo que la persona está diciendo. Cuando tú traduces un escrito o algo, tratas de traducirlo a lo más literal posible al idioma que tú conoces, ¿verdad? Del idioma que nadie sabe al idioma que tú conoces. Un ejemplo, del francés al español. Si tú sabes francés, tú lo traduces para que los que no lo sepan puedan entender de qué se trata el asunto, ¿sabes? Entonces, eso es traducir y eso no tiene nada que ver con la interpretación. La interpretación es más como exponer, explicar, aclarar, porque la interpretación viene por revelación. No puede ser que tú mismo no entiendas lo que la persona está diciendo, pero Dios te está revelando el mensaje para que tú lo des en el idioma que todos conocen, en el idioma tuyo y en el de los demás, para que todos lo oigan y todos lo entiendan, ¿sabes? Entonces, no se trata de que estás traduciendo, estás interpretando por medio del Espíritu Santo, ¿sabes? Entonces, por eso estos dones van juntos. Si alguien da una palabra en algún género de lenguas diferente, alguien tiene que interpretarla, ya sea él o ella o otra persona que sepa y que está siendo llena del Espíritu, usada por el Espíritu Santo para dar la interpretación. ¿Saben qué? Alguien está orando y y está hablando y entonces alguien dice, Dios dice a través de esta persona o de esta palabra que Él va a hacer esto y Él quiere caminar así, así. Y entonces ya tiene un giro diferente y entonces el don como tal de hablar en lenguas y la interpretación otro don. Entonces, el propósito de estos dones deriva en los siguientes aspectos. Vamos a ver los propósitos. 1.
para hacer una señal a los incrédulos. En 1 Corintios 14:22 dice, así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles, más la profecía no a los infieles, sino a los fieles. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? O sea, los que estamos en la iglesia, pues ya conocemos el poder de Dios y todo, por eso la profecía es para los de adentro, ¿verdad? Pero los que no saben, y claro, a veces la gente se espanta, se asusta cuando escucha el mensaje esto, pero cuando hay la presencia de Dios, Él trae paz. Y tú puedes explicarle a la persona que no entiende qué está sucediendo y por qué alguien está hablando un idioma o un lenguaje que no entiende, que no sabe. Entonces, por eso es una señal para los incrédulos. También da sensibilidad a lo sobrenatural, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en medio de este proceso, pues nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, por lo que palpamos. Y entonces este don nos va a meter un poquito más al aspecto sobrenatural de Dios, lo que pasa de Dios, ¿sabes? Entonces, sin tenerle miedo, sin estar preocupado por esto, entonces nos hace más sensibles a lo sobrenatural, a lo que Dios habla, a la dimensión sobrenatural en lo espiritual. Tú eres más sensible a eso. Y sin dudas ni temores eres sensible a escuchar la voz de Dios, a hablarla, ya sea en tu idioma o en otro, y aún a interpretarla. Ahora, también otro propósito es para edificar. En 1 Corintios 14, del 3 al 5 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, que ya vimos que esta es una característica importante de la profecía. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es lo que te decía, el que adora a Dios en lengua extraña, su espíritu es edificado, él no lo entiende. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla es para la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, la palabra es para edificar, ya sea en lengua normal, en tu idioma natural, o en diferentes lenguas, la profecía tiene que edificar, ¿ok? Entonces, por eso dice aquí, por eso dice, no se sientan mal, pero no se sientan más porque hablan en lenguas. Si nadie lo profetiza, si nadie lo interpreta, pues de nada sirve. O sea, ¿cuál es el rollo? Pues nada más tú hablas y quedas a veces, para algunos, hasta como loco, ¿verdad? Porque pues quién sabe qué está diciendo. Pero cuando hay alguien que lo interprete, entonces ya va cobrando sentido este don, ¿sabes? Y esto es importante. Entonces dice, yo quiero que todos hablen en lenguas, pero profeticen. Mayor es el que profetiza porque se le entiende, ¿no? Que el que habla en lenguas, a no ser que alguien las interprete para que entonces la iglesia sea edificada. Porque el propósito de estos tres es que la iglesia sea edificada. Y la persona que lo oye sea edificado. No nada más porque sí. No, y a veces la gente abusa de esto, ¿verdad? Por quererse lucir y y habla así, entonces como wow, ¿no? Pero pues no, si los dones que tú tienes no le dan la gloria a Dios, aguas, porque ahí ya estás cayendo en un peligro importante y o Dios te lo quita o te vas al hoyo, porque pues tú le das más importancia al don que a Dios mismo, ¿ok? Y el otro propósito es para levantar a la congregación en alabanza y adoración. También esto ayuda para que la iglesia sea levantada en adoración, en alabanza. Esto se trata de Dios. Y hablamos de Dios y alabamos a Dios y adoramos a Dios. No del hombre. Entonces el problema es cuando el hombre ya se quiere sentir más porque tiene el don o porque... Y aguas. Cuando escuchas una profecía, acuérdate que lo dijimos hace un momento y en la lección anterior, tiene que glorificar a Cristo, tiene que hablar de Cristo, tiene que estar respaldado por la palabra. Aún sea una palabra en lenguas, al momento de interpretarla, tiene que ser algo que vaya respaldado por las escrituras. Porque si es nada más por la emoción, pues también en el hoyo y no hay una buena revelación, la gente no lo recibe como debe de ser, ¿ok? Entonces, cuidemos mucho esto. Y bueno, como conclusión te puedo decir lo siguiente. Tenemos un Dios creativo. Nuestro Dios creador es un Dios creativo, ¿verdad? Lo cual también se refleja en la forma en que transmite su palabra y revela el mensaje que quiere decir. Él ha creado tanto el lenguaje como las lenguas, dialectos e idiomas que existen. El estar en comunión con el Espíritu Santo te hace sensible a escuchar su voz
y que puedas transmitir un mensaje de parte de Él, ya sea en tu idioma natal o en otro. Existen lenguas humanas, idiomas, dialectos y lenguas angelicales del cielo. Cuando somos llenos del Espíritu, recibimos la habilidad de poder hablarlas. En primer lugar, para adorar y ministrar el corazón de Dios. Y esto trae una edificación personal. Pero también esto puede ir a un siguiente nivel, siendo usado por su poder en el aspecto de la profecía, siendo expresada en otra lengua, lo que se llama don de diversos géneros de lenguas. Y solo en este caso, referido a un aspecto profético, deberá ser interpretada, ya sea por uno mismo o por otra persona, para que la audiencia entienda el mensaje divino y pueda recibir lo que Dios quiere darles. Esto es conocido como el don de interpretación de lenguas. Entonces aquí ya vemos resumido todo esto que estamos hablando respecto al don. Entonces, esto ya es un aspecto de ser lleno de Dios para recibir este don y este talento de profetizar en diferentes lenguas, pero también la facultad y la habilidad para interpretarlas. Puede que tengas una, puede que tengas la otra, o puede que tengas las dos. Acuérdate que es parte de los dones que Dios da. ¿Puedes pedírselo a Dios? Claro que sí. Y pídele la sabiduría para usarlo sabiamente, ¿verdad? Ahora sí que perdona el pleonasmo, pero para que tú lo uses con prudencia y que sepas que es de Dios para edificación de la iglesia. Y recuérdate que en general todos los dones, su propósito es edificación personal, edificación de la iglesia, dar gloria al nombre de Dios, que eso es básico, y la conversión de los incrédulos. Entonces, en este proceso podemos entender que también este don, Dios te puede usar increíblemente para dar esta palabra, para que la gente sea edificada y que tú puedas transmitir el poder de Dios aquí, ¿sabes? Acuérdate que estos son dones de inspiración y Dios es el que inspira para poder hablarlos. Entonces, tú puedes hablar en lenguas y adorar a Dios, pero si tú quieres ir a un siguiente nivel y profetizar, pídele a Dios que te dé eso, pero fortalece tu comunión con Dios para que tú puedas ser sensible a esa palabra y hablar en diferentes géneros de lenguas, ¿ok? Entonces, esto es parte de lo que estamos viendo. Y para reflexionar, la pregunta es, ¿cuáles son las características del propósito de estos dones? Ya las vimos, son 4. ¿Cuáles tú te acuerdas, verdad? Del propósito de estos dones tienen 4 características. ¿Tú cuáles son? Acuérdate por ahí y ahí nos las dices, ¿va? Y el versículo para recordar que está en 1 Corintios 14:5 dice: así que quisiera que todos ustedes, o bueno, lo voy a leer acá, todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Hace un momento, y veíamos este aspecto de que Pablo decía, todos, está bien que hablen en lenguas, pero mejor que profeticen para que la gente entienda, para que la gente sea edificada. Entonces profeticen mejor, pero si alguien habla en lenguas, que alguien las interprete, ¿ok? Si alguien profetiza. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a hablar de estos dones. La siguiente sesión ya vamos a hablar específicamente de lo que es hablar en lenguas, para que nos quede un poco más claro. Estos dones son más sencillos y aparte son a veces los que menos se llevan a la práctica, pero claro, no están limitados. Dios te los quiere dar, o sea, si tú los quieres recibir y ser usado, pues siempre lo que va a respaldar la vida del profeta, ya lo vimos en el don anterior, es su testimonio. La gente se da cuenta cómo eres, cómo tratas a los demás, cómo te comportas con los demás. No eres el iluminado, ¿sabes? O sea, eres hijo de Dios, hija de Dios, eres siervo y sierva de Dios. Entonces, si Dios te usa con estos dones, tienes que mantener igual la sencillez de corazón y caminar en la voluntad de Dios, ¿va? Entonces, pues si me acompañas, vamos a darle gracias a Dios por esta lección y espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Papi, gracias te damos por esta lección, gracias por lo que aprendimos. Señor, visita a tu iglesia, llévanos a más, Señor. Y llévanos a conocerte en medio de estos dones, Señor. A anhelarlos más, a buscarlos más, que tu presencia sea con cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia y levántala en los dones. Llénala de ti, papi, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Amén, mis amados. Dios me los bendiga, que tengan, sigan teniendo bonita semana, que Dios sea con ustedes. No olviden de compartirlo ahí en Facebook o en YouTube, darle like y darle fuerza a la página. Y gracias por ser parte de esto. Dios los bendiga mucho, nos vemos hasta la próxima.